muchos temitas con relación al ferrocarril. Muchas gracias por esa enorme sintonía que tienen con nosotros aquí en Radio Ecos de Naranjito. Estamos cumpliendo también 52 años de cantonización, así es que vamos a disfrutar con tranquilidad, con mesura, estas fiestas. Además, déjenme indicarles que este programa es en homenaje precisamente a nuestra bella ciudad de Naranjito. Voy a presentarles unos queridos amigos que vamos a conversar de todo un poco con respecto al tema del ferrocarril. Voy a mi derecha, ellos se van a ir identificando uno a uno. Bienvenidos. Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Medardo Alcocer. Trabajé en el ferrocarril desde el año 1971 hasta el 1935. Muchas gracias, estimado Freddy, por la invitación. Bueno, mi nombre es René Paredes, también fui ferroviario. Yo entré por el año 79 cuando retornamos, me acuerdo, a la democracia otra vez, después del golpe de Estado de Bombita hacia Velasco Ibarra. Y bueno, sí me desempeñé yo en el departamento técnico de Quito, trabajé en el área de dibujo. Tengo a bien considerar que sí se hicieron algunos trabajos que todavía por ahí veo recuerdos de la obra que se hizo a favor del ferrocarril. Perfecto, miren ustedes cómo vamos conociendo de todo un poco a nuestros invitados. Mi estimado, ahora sí vamos a saludar. Bienvenidos aquí a Radio Ecos. Sí, buenas tardes, mi querido amigo, el señor Freddy, director de Radio Ecos de Naranjito. Mi nombre es Bolívar Zulca y yo soy maquinista de ferrocarriles. Soy graduado en la ciudad de Riobamba. Soy hijo y hermano de ferroviario. Trabajé 22 años para la empresa de los ferrocarriles. Hoy me encuentro jubilado, pero haciendo labor día a día en beneficio de los ferrocarriles. Es como hoy estamos apoyando aquí al compañero director para hacer eco al ferrocarril y tener una idea cómo vamos a seguir continuando para que el ferrocarril no desaparezca completamente. Perfecto, listo. Vamos también a saludar a nuestro compañero, nuestro amigo, que quiere compartir con nosotros, bueno, varias anécdotas, pero hasta mientras tanto, su saludo correspondiente y su nombre. Muy buenas tardes, muy contento de estar presente en este acto. Felicitaciones aquí al director de Radio Eco. Mi nombre es Abdón Porras, soy muy poco tiempo trabajé en el ferrocarril, yo trabajé en 1966, justamente cuando tenía yo 15 añitos, y de ahí justamente lo que tengo que decirles que un recuerdo bien grande a nivel justamente de lo que es la línea férrea Durán-Quito. Mis familiares, mis padres, mis tíos y mis hermanos sí, se jubilaron en el ferrocarril. Muy contento por ser propiamente un conocimiento de tener una anécdota que el ferrocarril más grande y más difícil del mundo, el Ecuador, sí, ferrocarriles ecuatorianos. Gracias. Perfecto, miren qué bonito conocer estas anécdotas, tenemos muchas, vamos a ir conversando con ustedes. No se olviden que pueden llamarnos al 2720-212, vamos a conversar del ferrocarril. Tienen que haber por parte de ustedes muchas, pero muchas anécdotas, muchas vivencias, y hoy precisamente este conversatorio es en homenaje al Cantón Naranjito en sus 52 añitos, de los muchos que van a venir, ¿verdad? Voy con mi invitado. Quiero preguntarles, ¿cómo fue su primer trabajo en el ferrocarril? ¿Cómo se desarrolló? ¿Tenía algún tipo de conocimiento previo? Luego, ¿le gustó o no le gustó el ferrocarril? ¿En algún momento quisieron ustedes decir, ¿sabes qué?
no me gustó esto, pero con el pasar del tiempo le fueron gustando. Cuéntenos esas anécdotas, por favor. Muchas gracias. Yo tengo un recuerdo especial por Naranjito. Cuando Naranjito se hizo cantón, yo estaba reemplazando en la estación de ferrocarriles como reparador. Entonces, en el programa deportivo me dio mucha acogida Naranjito y participé con los compañeros Palma, Valladares y uno que le decíamos Fritadita. Ese es el gran recuerdo de Naranjito. Bueno, en mi caso le puedo decir, Freddy, que ha sido una anécdota un poquito dura. Siempre en mi familia ha habido un legado ferroviario, pues ya mi abuelo fue ferroviario, mi padre, mi hermano, mis tíos fueron ferroviarios. Entonces yo decía, bueno, pues es como que el ser ferroviario se está volviendo una tradición. Así que bueno, yo también quise entrar a la empresa de ferrocarriles y eso, como le dije, fue en el año 79. Mi papi ya había salido del ferrocarril y bueno, como era una persona él tan querida, tan apreciada, yo dije, bueno, para mí va a ser fácil entrar allá. Pero no, porque a la final en el ferrocarril, yo me acuerdo del ferrocarril de los años 70, de los años 60 o 50, quien sabía verdaderamente lo que iba a hacer, entraba a formar parte de esta empresa. Pues si no tenía experiencia, lamentablemente tenía que coger experiencia en la misma empresa o seguir un curso para poder ingresar. Y eso es lo que pasó conmigo. Yo ya había ingresado a la Facultad de Arquitectura y bueno, dije, como ingresé a la Facultad de Arquitectura, aunque sea, voy a entrar como dibujante en el departamento técnico. En ese tiempo ya estaba un coronel de gente, coronel Bolívar Celi, me recuerdo, y me dijo, mijito, trabajar en el ferrocarril, hay partida, pero ¿qué experiencia tienes? Yo digo, tengo experiencia, digo, recién estoy ingresando a arquitectura, para dibujar un año de meritorio. Así que trabajé un año de meritorios, no me pagaron un solo centavo y después de un año, a pesar de los trabajos, hacía los trabajos para la hija del mismo gerente, todo dibujos de, ¿qué le digo?, de graduación, todo. Yo hacía de todo ahí. Y a tener la estimación de él y me dijo, muy bien, aquí está tu partida. ¿Y para qué? He tenido muy buenos amigos, muy buena aceptación y más que todo el hacer algunos trabajitos que forman parte de la historia del ferrocarril ecuatoriano. Correcto, muy bonita. Un año trabajando gratuitamente, ¿no? Pero bueno, ya vino la pasión por el ferrocarril. Vamos a hablar más adelante. Mira cómo se dio esos primeros inicios para que, bueno, quienes están conectados con nosotros, conozcan un poquito más de unos invitados de lujo aquí en Radio Ecos de Naranjito. Yo tenía los 18 años de edad, en un pueblo de Huiguira, provincia del Chimborazo. No había fuente de trabajo, no había suficiente. Y como requisito único para entrar era haber terminado la primaria, en un pueblo que no había parado para la educación. Dado por falta de empleo, tuve que inclinarme a buscar trabajo en el ferrocarril. Como la parte más baja de ferrocarriles, lo que llamamos comúnmente los velanos. Pero mi inspiración siempre fue inquieto. Con 18 años de edad, fui escalando puestos buscando lo mejor, ubicación dentro del ferrocarril. Y me ubico en una cuadrilla de mantenimientos de mecánicos como guardián. Pero mi inquietud seguía latente y nunca estuve tranquilo con lo que tenía. Ocupé el puesto operario de la cuadrilla de mantenimientos de Puente Metálica de Durán, Quito. Me hice opor, después de un tiempo a ser soldador y de ahí me reemplacé muchas al jefe. Conforme con eso se abre un curso dentro de la empresa de ferrocarriles en el departamento de transportación Riobamba. Abre un curso para fogoneros. Bolívar Zulca, mi nombre inquieto, con ganas de creación, ser algo más en el ferrocarril. Escribo el curso para fogoneros, salgo calificado. Es así que salgo aprobado para trabajar. Trabajé 8 años como fogonero, más en el departamento de la costa. Conozco muy bien todas las estaciones desde hasta Bucay y el resto de la línea férrea. Trabajando como fogonero, salgo nuevamente para abrir su maquinista. Me inscribo y salgo aprobado. De ahí que tengo el título de maquinista en locomotoras de vapor y diésel. Ese es un orgullo huigreño, un orgullo ferroviario, un orgullo de superación de la persona que quiere entrar en la vida. Siempre cuando las oportunidades llamado la juventud, que nunca los dejó. A lo contrario, vayan escalón por escalón, peldaño por peldaño, hasta cuando lleguen a su punto deseado. ¿Fue estimado algún tipo o cómo fue sus primeros ingresos en el ferrocarril? Pero eso es bueno conocerlo,
que nos ha indicado todos esos pequeños detalles. El trabajo de fogonero, ¿a qué se refiere específicamente? Porque ya esta nueva generación no conoce el ferrocarril, los trabajos bien en su tipo, pero ¿a qué denominan específicamente ese tipo de cosas? Ya. El fogonero también se llaman a los operadores que son de los motores de vapor. Porque el cargo de ayudante es una locura, y es eléctrica o eléctrica. En esto vamos a hablar de las máquinas de vapor. Bueno, porque justamente la máquina está comprendida dentro de un fogón, se llama caldera, donde que el agua se calienta a una temperatura deseada, convirtiéndose en vapor, y ese vapor a través de los tubos, a través de válvulas, y haciendo un trabajo entre piezas como paralelas, tones. Es decir, que todo ese trabajo de común acuerdo las transmite la potencial en fuerza mecánica aprovechable para su funcionamiento de la locomotora. Eso se llama ser fogonero. Antes de maquinista, por supuesto, pero fogonero llámase por el que existe la locomotora. Es un fogón prácticamente. Anteriormente se utilizaba con leña, después se hicieron con un carbón que se llama carbón copia, que tenía más para el caldero, para calentar el Después vinieron ya las de diésel eléctricas. El fogonero envió, era ayudante de maquinista, porque ya carece de caldero, carece de fogón, entonces es un ayudante. Eso es lo que puedo decir en relación a lo que se llama fogonero. Yo creo, ¿no? Bueno, para esta generación que tenemos, muchos no han de haberse subido al ferrocarril. Los puestos lo denominaban anteriormente, muy escaso será el conocimiento que estamos, yo prácticamente, ahorita voy a aprender un poquito más con expertos. Pero voy a decir que ser fogonero fue el trabajo más difícil ahí en el tren. Entonces, el comentario del compañero Zucca es digno. En mi caso, yo inicié como reparador en el año 1971 y como lo comentaba cuando la gente se cantó. Yo tuve grandes amigos, uno de ellos el doctor Suárez, que es el papá del alcalde. Nos llevamos muy bien, tenemos buena amistad. Pues yo le podría que hable con el señor alcalde para que ayude en la de la estación de ferrocarriles. Es un pedido especial, él lo va a hacer. De ser reparador, hice un curso para ser ayudante motorista en el año 78. Vine como ayudante motorista en la Durán, Quito. Unas 11 viajes menos, con sus respectivas en Bucay, Usí, en Guamote, para que los turistas bajen a comer a la vida. Avanzábamos a Riobamba, era obligación el almuerzo. Continuando el viaje, parábamos en Lazo, donde la gente en un café, a descansar un rato a Quito. En Quito llegábamos aproximadamente 5 de la tarde, depende muchas veces los cruces de otros trenes, entre 11 y 12 horas. Ok, listo. La pregunta fue, René, no sé si que me la podrías... El trabajo de fogonero, ya que habían barabajos que funcione, ¿cuál fue más difícil? O el fogonero, podríamos decir, el que tenía que estar allí a vivo fuego, ¿ya? Y queremos saber, René, ¿cuál es el trabajo más difícil que ha tenido en el tren? Bueno, quien realmente debería dar una respuesta muy positiva en es justamente el compañero maquinista, que fue maquinista Bolívar Zulca, pero lo que yo tengo conocimiento es que todos, tanto el fogonero como el maquinista, como la persona que iba con la lamparita, como es el brequero, tenían una responsabilidad tremenda para que el ferrocarril marche correctamente. El fogonero, como lo dijo Bolívar, era quien asumía más la máquina, el vapor, todo, porque es el que tenía que estar realmente con carbón a la máquina para esta. O sea, más mío, obviamente, más fuerza teníamos, ¿cierto? Ya. En cambio, el brequero también él es el que avisaba desde el último vagón prácticamente que marcha correctamente, que no hay ningún problema, y es más, el ferrocarril tenía que dar red, pues era el único ojos que tenía el maquinista era la del brequero. Y el maquinista, pues claro, con sus conocimientos, es el único que podía saber a velocidad va, si es que hay curvas, tenía que reducir, porque hay que considerar algo. El ferrocarril ecuatoriano tiene uno de los gauge, que es el ancho de la línea más angosta del mundo. Entonces,
Aquí en nuestro sistema línea las curvas son muy pronunciadas, no son abiertas sino son cerradas, entonces la máquina tiene que bajar una velocidad tanto porque si no se podía descarrilar, y eso es lo que pasó con las primeras locomotoras que trajeron alguna vez, las famosas locomotoras Garrett, que eran motoras demasiado grandes, y en las curvas se viraron a tal punto de que inclusive el esqueleto de una de esas todavía reposa en el número 106 o 107 de la más arriba de calle, reposa abajo en la ladera del río, al lado del río Changán. Perfecto. Miren ustedes cómo estamos nosotros recordando, aprendiendo, pero ese trabajo del fogonero, claro, todos tenían su responsabilidad, pero el de fogonero estaba, pero sudaba la gota gorda, pues en ese momento, ¿no? Por el calor. Tenemos nosotros aquí algunos accesorios que datan de muchos años, y vamos a irle mostrando uno a uno, y vamos a ir describiendo de lo que tratan. Este tipo de exposición, ya lo va a hablar René, o las personas que están aquí invitadas, ¿qué es lo que tienen que hacer si el día de mañana quieren ustedes algún evento, tienen alguna fecha de cantonización en algún cantón? Ellos también están predispuestos a llevar lo que son los accesorios, fotografías, pero desde que ya nosotros ya no lo vemos. Así es que están cordialmente invitados para que sigan esta transmisión. Estoy seguro que les va a encantar. René, vamos a ir mostrando las piecitas, vamos a hacer una toma cercana y vamos a ir describiendo, René. Nos paramos nomás con confianza. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, todo lo que vemos aquí son, como le dije ya en algún momento, es un 10% de un museo que nosotros ya lo hemos logrado rescatar, se podría decir, porque siempre han estado en manos de personas que trabajaron en el ferrocarril o fueron parte también de esta empresa. Aquí podemos ver, por ejemplo, un cuadro que es, el cuadro es original. Sí, el marco es original y la foto es una réplica de Eloy Alfaro, ¿sí? Otra cosita que perteneció a Eloy Alfaro fue este fuste que lamentablemente ya la correíta, como era de cuero, con el tiempo ya se dañó porque se hizo polvo, ¿sí? Muchos han de preguntar, ¿y cómo es que uno tiene esto? Bueno, le cuento algo. H. Harman, que fue el constructor del ferrocarril, obviamente él construyó o compró una casa en la ciudad de Ceballos. Ceballos queda entre Ambato y Mocha, ¿sí? Esa casa, por haberlo construido H. Harman, él lo dejó y arregló una de sus habitaciones para que Eloy Alfaro, en sus viajes entre Durán a Quito, Quito-Durán, ahí pernote y se quedaba ahí. Entonces, usted sabe que fue eso hace mucho tiempo y poco a poco eso fue pasando de mano en mano hasta que llegó a manos de un ahijado de mi papá. Increíble, claro. Entonces cuando el señor me vio, me dijo, chuta, usted es hijo de don Víctor Paredes, dice, el señor me dio trabajo en el ferrocarril y dice, yo estoy muy agradecido con él, qué pena que ya haya fallecido. Bueno, ya falleció hace un tiempo y me dice, le indico, mire, me indicó y me dice, ¿qué le gusta de aquí? Me acuerdo que yo dije, me gusta esto, y son como unas 4 cositas, como una jabonera, todo. Y me dice, llévelas. Chuta, yo me quedé impresionado, pues digo, ¿cómo me puede decir llévelas nomás si eso era como un museo? Dice, como agradecimiento por lo que su papá hizo conmigo. Y digo, bueno, pues así están, ahora las tengo parte del museo, que es una de las cosas. Esta medallita que ustedes ven aquí, ¿sí? Es una medalla que perteneció al expresidente Otto Arrosemena Gómez. La mostramos, sí, en cámara, por favor, René. Sí, es una medalla que perteneció al presidente Otto Arrosemena Gómez, que lo entregó la empresa Alco como agradecimiento por haber traído las primeras locomotoras de la misma marca Alco, diésel eléctricas acá al Ecuador. Trajo 9 máquinas, numeradas desde la 160 hasta la 169, ¿sí? Pero como era presidente, obviamente cogió y lo dejó ahí en el escritorio. En ese tiempo mi papá estaba hecho cargo de la gerencia. Y mi papá los guardó. Mire, ahora también es parte del museo. Miren ustedes, todo eso accesorio muy, pero muy importante, sí, que lo estamos mostrando hoy, precisamente en Radio Ecos de Naranjito. Ajá. Este es un reloj
un reloj que usaban los maquinistas, y esto lo puede verificar mi compañero Bolívar Zulca, ¿sí? Es un reloj que se los entregaba a los maquinistas, y yo que sepa, no sé si él me puede corroborar en esto, se los entregó hasta el año 1975. ¿Por qué no se les entregó después? Porque lamentablemente ya vino un poco la viveza criolla, les entregaban los relojes, ¿y qué hacían? Se lo guardaban al bolsillo, compraban un reloj nuevo o un reloj de otra marca, porque lo que tenían es que estar a tiempo, y lo guardaban o lo vendían. O sea, ese fue el gran error algo de historia de estos relojes. Por acá tenemos esta reglita que todos dicen, a veces muchos lo deben conocer como, esta es una regla de cálculo. Esta prácticamente para los ingenieros, los que hacían el levantamiento topográfico, todo. Esta era su computadora, ¿sí? Era una reglita de cálculo donde aquí sumaban, restaban, multiplicaban, sacaban raíz cuadrada, seno, coseno, tangente, de todo, solo con esta reglita. Ahora lamentablemente ya está la computadora y el cerebro, ya no lo usamos. Ahora Siempre con he dicho inteligencia eso. artificial Sí. lo tenemos todo a la mano. Pero Este de aquí es una plaquita como de las gorras como las que tiene el señor Bolívar Zulca, que es de maquinista, pero estas son las plaquitas originales. O sea, ya son las placas que se usaban antes cuando era la Guayaquil and Quito Railway Company. Acá tenemos otra medallita que es un símbolo o un recuerdo cuando la empresa de ferrocarriles pertenecía a una agrupación llamada la ALAF, que es la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, que aún existe, pero nosotros ya no somos parte. ¿Por qué? Porque no estamos en actividad, ¿sí?, de la ALAF. Otras cositas que tenemos por aquí, bueno, son recuerdos del 100 años de cuando nació el ingenio Valdés, 50 años cuando nació el ingenio San Carlos, ¿sí? El ingenio Valdés, año 1884. 884. Por ahí más o menos. Claro. Hay una historia, le cuento, hay una historia de eso, que la maquinita que usted ve en el ingenio Valdés como es una de las máquinas que llegaron por primera vez a Milagro un 1 de mayo de 1873, si no me equivoco, ¿sí? 1874, perdón, 1874. Y a los 10 años, o sea, entre esos 10 años, entre 1874 a 1884, que nació el ingenio Valdés, la empresa de ferrocarriles hizo todo lo que es el lineado, el tendido de línea férrea por todas las plantaciones, para que usar máquinas de ferrocarril para traer la caña al ingenio. Y una de esas maquinitas después hicieron negocio, porque 2 máquinas de esas, si no me equivoco, la famosa llamada Cuenca y la que decían no me recuerdo el otro nombre, formaron parte del ingenio. Entonces una de esas máquinas son las primeras que llegaron acá a Milagro. Ya. Aquí tenemos algo, y puedo decir que es lo más valioso del museo, ¿sí? Esta es una monedita que ustedes lo pueden ver. Es una monedita que de las 50 monedas que mandó a acuñar Eloy Alfaro para sus invitados especiales cuando llegó por primera vez el tren a Quito, ¿sí? ¿Y por qué le digo muy especial? Porque lamentablemente los invitados especiales que tenía Eloy Alfaro cuando llegaron a Quito, la mayoría eran extranjeros, todos se llevaron sus monedas. Queda solo esta y otra en el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Es una reliquia. O sea, 48 está en el exterior, 2 nomás aquí en el Ecuador, ¿verdad? Y yo inclusive he hecho público para ver si es que hay otra más, pero no existe otra más. Aquí hay unos recuerdos que ustedes pueden ver, que son unas placas del ferrocarril, ¿sí? Estas plaquitas se las elaboraba en el departamento de fundición de la misma empresa, ¿sí? Departamento de fundición que los hacían y los obsequiaban a los empresarios cuando cumplían una cierta edad, un cierto tiempo de trabajo, o por un 25 de junio, algo por decir. En esos tiempos, por ejemplo, se les entregaba una medalla al mérito, no era por cumplir 25 años, sino una medalla al mérito, como ustedes pueden ver,
medallas que en ese tiempo, hasta el año 1973, como es de esta, eran bañadas en oro. Entonces son reliquias que muy pocos ferroviarios lo pueden tener. Y acá pues las lamparitas, como le digo, que es desde el fogonero, que es la que siempre le indicaba al maquinista qué es lo que tiene que hacer, si puede ir más rápido, más despacio, o puede dar retro, o hay un cambio o algo por el estilo en la línea, ¿sí? Y algunas otras cositas que, bueno, formaron parte de las personas que trabajaron en el ferrocarril. O sea, no fueron parte del ferrocarril mismo, sino fueron de personas que nos han donado. ¿Y cómo nos han donado? Usted sí recuerda que nosotros hicimos una travesía que se llamaba bicitren. Y con el bicitren nosotros prácticamente venimos desde Quito hasta Durán sobre la línea férrea adaptada a las bicicletas. Y nos iban obsequiando cosas, y ese es un legado del cual hemos sacado nosotros. Yo quisiera que, si es que me permite, Huguito, les hable sobre el teléfono que es de propiedad de él. Claro que sí, René, muy clara la exposición. Tenemos ahorita con nosotros a la presidenta de la Sociedad Obrera, es la abogada Añasco. Déjeme felicitarla de que hoy el evento en la mañana estuvo espectacular, estuvo muy bonito. Y bienvenida a la exposición ferroviaria. Estoy seguro que muchos de esos accesorios lo hemos visto ya y nos han hecho recordar. Buenas tardes, abogada. Muy buenas tardes, y le agradezco a la invitación a la licenciada Karina Perrero Armendáriz. Me dijo que hoy iba a haber una exposición sobre el tema del ferrocarril y me encaminé rapiditamente a venir aquí a felicitarlo, y me llena de gran orgullo a la vez de ver cómo ustedes han conservado y siguen conservando nuestra tradición. Quiere decir el ferrocarril y todas las cositas o accesorios que ustedes muy cariñosamente han conservado y están siguiendo conservando, porque esto es una tradición, nos está enseñando a la nueva generación que valoremos lo que nos antepasado nos han dejado como delegado. Muchas gracias, sí, en Perfecto, realidad más gracias. que una tradición, esto es un legado ferroviario, es parte de nuestra identidad, pues así como Durán, nosotros venimos de Durán, Naranjito, Milagro, Yaguachi y todas las poblaciones por donde pasa el tren prácticamente nacieron con el ferrocarril. Entonces, esto es un legado que ha venido de años. Por ejemplo, hay muchas cosas que aunque son de 100 años para atrás, porque pertenecieron a Eloy Alfaro, pero sin embargo, son de nuestros antecesores que trabajaron en el ferrocarril, como mi abuelo, todos estamos hablando de 50, 60, 70 años atrás, y que uno los ha ido guardando, mire, sin saber por lo menos que esto iba a ser parte de un museo, sin imaginarnos, pero sin embargo lo exhibimos. Como le dije yo a Freddy, esto es parte de esto es un 10% de todo un museo grande, que ojalá, y le pido que nos invite, si es que van a inaugurar la estación, a hacer de ahí un museo inmenso para que todos los conozcan. Perfecto, antes de dar paso al compañero, lo tenemos aquí el abogado Jimmy Coronel. Abogado, me imagino que usted debe recordar varias de estas piecitas. Cuéntenos un poquito, nos trae recuerdos, ¿verdad? Bienvenido. Ante todo, muchas gracias a la oportunidad que nos da de estar junto a usted, a la familia ferroviaria. Le comento algo, yo soy orense y nosotros tuvimos el ferrocarril que unía la provincia del Oro y que llevaba el ferrocarril el Guineo a Puerto Bolívar. Lamentablemente, como todos los gobiernos, parece que se olvidan de la historia del ferrocarril, destruyeron el ferrocarril y con sus rieles hicieron el estadio 9 de Mayo, un estadio que luego con el tiempo lo botaron al piso, acabaron con el ferrocarril. Había la estación del tren, no sé si usted haya recordado, en Machala el tren quedaba en plena ciudad. En la Providencia arrancaba, los trenes se unían, se desunían, venía en la parte alta, Freddy, y algo extraordinario, pero con el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado se pudo recuperar la identidad del tren y se perdió, lamentablemente esto, no sabemos por qué, pero acertadamente quedan ustedes que son parte de ese tren. Queda Freddy, que lo felicito, estuve con mi esposa el otro día dándonos una vuelta y mi esposa me decía, qué bonita está la estación del tren, qué orgullosa me siento, dice, de ver de nuevo cómo se activa el turismo. El tren es turismo, Freddy, el tren trae gente, el tren trae recuerdos, ver esta gente que ha trabajado
por el ferrocarril, ver estos recuerdos del mechero. Yo te entré la plancha de carbón que tenía, en la plancha de carbón que es parte que es de mi abuela. Me acuerdo de los hombres antiguos, que han nacido ustedes. Mi abuelo decía el calzoncillo, no tiene algodón, no me longo. Y puesto el calzoncillo con algodón, era bien planchado con la plancha de carbón. Entonces, hay recuerdos juntos, no. Ese es el Ecuador, la vivencia, la historia y la convivencia que somos nosotros, que quedamos aquí. Esa parte somos nosotros. Y el día es muy especial para Naranjito tenerlos en orgullo en esta radio que nos permite, el programa que hace Freddy de Turismo, engrandecer, no el turismo, sino un pueblo que no tiene historia, que nunca ha ido. Naranjito, tierra de Vicente Rocafuerte, el primer presidente del país, amante a su tierra, Rocafuerte, inclusive el primer ingenio de azúcar, Freddy, fue aquí en Naranjito. En Rocafuerte hubo una estación de tren, Freddy. Nuestra lucha ha sido continua. Ahí botaron una estación a la basura. Un alcalde de esta ciudad y lo tenía como mi amigo Marcos Onofre López. En aquella época nos oyó, ese tren está en el Medallón de Oro. Y el otro tren que formaba parte de la historia, lo vendieron como chatarra, aunque usted no lo crea, estaba el Medallón de Oro. Y ahí lo vendieron como chatarra. Naranjito, por supuesto, de la panela, la panela ha sido parte fundamental. Los héroes hemos sido la parte de este cantón hermoso, que realmente, Naranjito, son cantones hermanos. Lo único que nos divide es simplemente poco terreno que queda entre Naranjito y Roberto Astudillo. Decía mi esposa, con el tiempo vamos a ver como Machay Puerto Bolívar, tengo ese Puerto Bolívar, los une Machala Bolívar. Había nos está quedando muy pequeño Roberto Astudillo, casi llega la población a milagro. Con el tiempo llegaremos a hacer una sola unión, pero Freddy, yo te felicito de corazón haber traído el del tren. Nos da recuerdos, nostalgia, aún esta historia. Ahí están los amigos, ahí está el teléfono. ¿Cómo llaman, amigo? Explíquenme lo que es. Sí. Este teléfono es portátil, lo conservo desde el año 1973, me dieron en Durquedar para después cumplí mi meta como operador, me hice yo antimotorista. Y era obligación en toda autoferro, máquina, llevar teléfono de estos, porque si nos quedábamos dañados en cualquier parte, nos damos con la red alámbrica mía. Había unos postes con los alambres. Si me acuerdo, esos postes que había aquí, en cada estación. Estos alambres para estaciones, cada estación tenía su llave, pero en mi lado eran cuatro, 1, 3, 4, Naranjito, una ala y rotas, así todas las estaciones de llaves. Y hasta el día de hoy trabaja. Sí, es una de las tantas piezas históricas, ¿no? Que a pesar del tiempo, Freddy, no sé, ¿no? Y no necesita ni un soldado ni nada. Tenemos una presentación en Milagro, y ahí le pusieron el nombre, el primer celular. Porque nosotros teníamos que andar el teléfono. Así cargado el teléfono. A veces medio kilómetro, Claro. para apuntar en los postes. Y llamar a las estaciones. Sí, se debe cuando uno va por los telegrafistas y dice, aló, Quito, Ambato. ¿Se acuerda cuando habían las telefonistas? Entonces le decían, no, yo quiero hablar con la Tacunga, aquí la Tacunga. Interesante, abogado, excelente. Ya nosotros hemos visto cómo era el trabajo de llevar el trabajo exclusivo suyo, o tenía otro trabajo adicional. Con respecto a exclusivamente mía. Después yo cuando era ayudante, era tanto motorista como ayudante. Me salió de muchas cosas. Por favor, quiero hacer mi prueba prácticamente el primer celular. Así podemos hacer una recreación, ¿ya? Que vean cómo trabaja la gente y era muy importante la comunicación, ya que si había un desperfecto, inmediatamente él hacía llamar. Ojo, mi estimado, vamos a imaginarnos que está ya conectado y usted va a ver cuál fue ese reporte que tiene en su posición. Vamos. El autoferro 4 se encuentra estacionado en el metro 105. Por favor, necesitamos que nos envíen la bocadilla. Aquí tenemos el switch. Este sirve para hablar. Ahí escuchábamos. Lo mostramos directo allá a la cámara para que vean todos quienes Este tiene un switch puedan ver. que servía para poder hablar. Y cuando descansamos escuchábamos los mensajes que nos mandaban. Esto está compuesto por dos cápsulas. Eso vamos mostrando a la cámara específicamente para que se den cuenta el trabajito que era
estos aparatitos como hemos indicado. El primer celular, ya Esta era saben. la cápsula receptora. Con esto escuchábamos. Respecto de ahí estamos viendo el trabajo que está realizando nuestro invitado el día de hoy. Esta es la otra cápsula para que podíamos dar. Recuerdo, yo tengo las cápsulas del resto, que cuando presentamos el museo, les llevo siempre en compañía. Esto tenía unas pilas especiales en este lugar. Entonces nosotros le adaptamos esta pila, que es de las modernas, pues, sirviendo y nos ayuda. Gracias. Perfecto. Saben ustedes, compartan esta transmisión para llegar a muchas, pero muchas más personas. Y créanlo, que les va a encantar mucho este programa. Y este accesorio casi lo hemos ocupado todos, ¿verdad? ¿Alguien puede hablar un poquito más? ¿Puede ser? ¿Listo? Ya. Vamos. Sí, antes de enseñarle el motivo, la razón, los aparatos, queremos dar una demostración como la tripulación de un tren. Una tripulación de un tren se forma 6 personas. Un conductor, maquinista, un ayudante y 3 bequeros. Aquí su responsabilidad dentro del tramo se ha encomendado para movimiento. En este caso, el conductor es el jefe del tren, dirige por medio de las órdenes de los movimientos, qué papel tiene que desempeñar, dónde tiene que levantar un carro, dejar carga, levantar carga. El maquinista se encarga solamente de la conducción y responsabilidad de el convoy y tripulante. El conductor tiene la responsabilidad de llevar las órdenes y el ayudante esperar las órdenes del conductor y del maquinista. Los bequeros, cada uno tiene su responsabilidad de acuerdo a su jerarquía. El delantero, el del medio, el que le decíamos el chimbucero. Por ejemplo, un chimbuzo, probablemente, que era equipo de trabajo en aquel tiempo. Y de ahí donde que nace, como no había teléfonos, tiempos celulares, gracias a la tecnología tenemos esto para podernos comunicar. En aquel tiempo no teníamos los celulares, no tenía cómo manejar. Ahí donde que se utilizaba estos aparatos, se llaman linternas. Esto utilizaban los brequeros solamente los brequeros. Voy a dar una pequeña demostración cómo utilizaba el brequero. Por ejemplo, si el brequero, esto era solamente para la noche, el día era solamente con las manos. Decía, dele largo, pare, siga. Así es. No le pierdan este programa. Entonces, esto es para la noche. En la noche vamos a dar una licencia. El brequero tiene que pegar, esa es su arma, su equipo de trabajo. No podía dejar abandonado. Entonces, cuando hay un movimiento del tren, le daba en este sentido. Mira, avance, que siga. Y cuando el tren ya cogió un poco de velocidad, le decía, listo, vamos. El tren seguía su marcha, no había ningún problema. Si en el camino ocurre alguna cosa, en el convoy, en la tren, entonces él hacía así. Que pare, decía así. Y si ya ha solucionado, y decía de nuevo así. Durante la noche, en el día no había problema porque salían de las señales de las manos. ¿Qué dijera, por ejemplo? Le enseñaba a la frente, ¿dónde está el maquinista? Ese era el maquinista. Y cuando le decía el brequero de la cola o el conductor, porque el conductor siempre suele ir a la cola en el último vagón del tren. Entonces, cada movimiento de los brazos tenía su significado. ¿Qué significaba esto? Cada uno tenía su significado. ¿Qué significa eso? Porque en mi tiempo era tacaño, ¿ah? En mi tiempo. El brequero de la cola. Y si decía el brequero del medio, era así. No le ven al brequero del medio, entonces le decía así. Y si era el brequero de la cola, ¿dónde está? Ah, dice, están los 3, porque siempre el conductor estaba pendiente de su personal. Si todos estaban bien, no había ningún problema y el tren seguía su marcha. Eso es lo que le quería indicar sobre lo que es esto. Más adelante vamos a ir desmenuzando poco a poco de acuerdo a sus... Perfecto. Miren ustedes, nos han dejado, pero impactados con ese tipo de señales. O sea, pese a no tener la tecnología de esos tiempos, ¿verdad? O que manejamos estos tiempos, ustedes se ingeniaban para comunicarse.
Y eso es muy importante. Ahora, dentro de sus trabajitos que han realizado, ¿no han tenido accidentes? ¿Alguna anécdota con algún accidente que hayan tenido? Accidentes muchos. Por favor, compartan. En el caso de yo como maquinista, tuve 2 percances que desgraciadamente es lamentable decir. Tuve 2 arrollamientos a un ser humano. No es por descuido del maquinista, sino por la inclemencia del tiempo. En una ocasión estuve yendo con 18 vagones de aquí en una máquina, una locomotora algo eléctrica, a la altura de Rocafuerte. Yo iba más o menos a unos 35, 38 kilómetros por hora, que es bastante considerado. Cuando en el momento yo le vi a una persona a 10 metros, era imposible frenar. Y si lo frenaba, igual iba pasando siquiera unos 3, 4 vagones. Entonces te pasa como, era imposible. El tren siguió su marcha hasta el otro día que fueron a ver, en verdad era una persona que había fallecido. Un mendigo, uno de esos pordioseros, quedó en media línea, accidentalmente se durmió. Que son casos no buenos, pero de todas maneras. ¿Qué otra cosa como anécdotas? Como dentro del movimiento del tren, siempre tiene que estar pendiente, el responsable es el conductor. Es decir, por ejemplo, que si de repente como seres humanos nos gusta tomarnos una canela, una cerveza por ahí, tal vez en alguna ocasión el brequero vino medio mareadito. En vez de venir a trabajar, viene a hacer una carga para el equipo, para el conductor, para el maquinista. Porque tiene que cuidarle mejor a él, en vez de él cuidar al convoy. Pero así son las cosas de la vida, somos seres humanos que cometemos errores involuntarios muchas veces. En una ocasión, cuando estuvimos trabajando, haciendo la variante de Tixán, de Tixán del pueblo a Tixán en la estación, que eran 2 Tixán, el pueblo y la estación del ferrocarril. Inauguramos el tramo en el tiempo del señor superintendente Luis Zapata. Entonces las festividades estaban muy buenas, había brindis, comida, todo. Y el personal que trabajaba, yo estaba como maquinista, estaba feliz de la vida, bailando, chupando. Y a uno de los brequeros se le ha pasado la mano, se le ha pasado las copitas. Y en vez de venir él cuidando al tren, dando señales, mirando, tuvimos que venirle cuidando a él. ¿Qué hizo el conductor? Le cogió y le amarró con un cabo en una plataforma atrás, asegurado la linterna para que no se cayera. Cuidándole a él, imagínense, en vez de que él iba a ir a la seguridad. Y llegamos a Tatixán, fuimos a verle, bien dormido estaba ese señor. Bien dormido, no tenía ninguna responsabilidad. Más adelante viene el maquinista. Como estaba medio borracho entre maquinista y el conductor, sabían operar las locomotoras diésel. Dice, presta para llevar yo el tren, dice el conductor. Coge, como que fuera de él, como que fuera un juguete. Irresponsabilidades, estoy conversando la verdad. Irresponsabilidades de los tripulantes. Y comienza a manejar. Yo le digo despacio, ya te vayas a parar de la mano. Seguía, no, que yo soy conocedor de esto, dice. Más allá le cogió una curva, se descarriló. Más del 50% de las ruedas caídas. Son cosas que pasan, son cosas de la vida. A base de eso, la experiencia, cuando uno ya va cogiendo experiencia, se hace mayor responsabilidad, mayor control del personal, mayor control del equipo rodante. Y en especial a toda la tripulación, toda su carga, porque si usted está llevando un tren de pasajeros, mayor responsabilidad. Y si está pasando carga, igual, tiene que saber dónde deja, dónde levanta. Son cosas de la vida, pero hay que decir, como parte de las anécdotas. No, y eso es muy importante, ya que estamos en este conversatorio del ferrocarril y son cosas que nos suceden, a todos nos han pasado. René, quisiera que compartas esa del expresidente Velázquez Ibarra, que me parece buenaza, ¿ya? Y otras anécdotas que tengas, que sería muy importante, bueno, escucharlas. Y no se olviden, compartan esta transmisión para llegar a muchas más personas. Hoy estamos con los expositores del ferrocarril, donde nos han traído unas pequeñas piecitas, pero ellos tienen mucho, pero mucho más. Hace poco tiempo, hasta el 30 de septiembre, estuvieron en la Estación del Desarrollo en la ciudad de Milagro, ¿sí? Ahora lo tenemos aquí en Naranjito
en los 52 años de cantonización de esta linda tierra. René, por favor. Gracias. Bueno, quería también indicarle, no sé si Bolívar conocía, sobre el peor accidente o catástrofe ferroviaria que hubo aquí en el Ecuador, que pocos lo conocieron. Ustedes deben saber que siempre en Quito había la romería de la Virgen del Quinche, iban de Quito hacia el Quinche. En ese tiempo había el ferrocarril Quito-Ibarra-San Lorenzo. Y bueno, saliendo de Quito, a la altura de Guayabamba, ¿sí?, se vira un vagón tipo jaula que estaba abarrotado de gente. Ese vagón le jala a uno de primera clase y caen, pero el de jaula fue hasta abajo y se mueren 100 personas. Quedaron heridas 200 personas. Eso fue en noviembre de 1945. Lamentablemente, esto no salió a la luz pública. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos conscientes de que el ferrocarril en esos tiempos era la única arma que tenía el Ecuador para salir adelante. O sea, era prácticamente la base de su desarrollo. Si se enteraban o salía a la luz pública y paraban el ferrocarril, se paraba el Ecuador. Entonces, esto quedó así. Ya. Y de lo que usted me dice de Velasco Ibarra, pues sí, Velasco Ibarra del año 1942 a 1944 fue un presidente interino, sí, fue presidente interino. En el año 1942 él ya tenía la idea de que los ferrocarriles sean ya ecuatorianos, que ya no sea la de la Guayaquil and Quito Railway Company. Entonces, él, ¿qué hace? Compra el 80% de las acciones, compra esto, si no me equivoco, fue en septiembre de 1942. Compra las acciones, el 80%, y bueno, dice, yo como compro las acciones, ahora sí, ustedes saquen el 80% de su personal para yo meter mi cuota política, se podría decir, ¿no es cierto? Y mete el 80%. Pero fue un 9 de agosto de 1946, cuando ya crea bajo decreto la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, la ENFE, ¿sí? Crea la ENFE, pero ya compra el 20% más que quedaba y se nacionaliza el ferrocarril con toda la gente ecuatoriana. Ahí comienza el debacle. ¿Por qué razón? Porque en el mismo decreto él estipula, dice, bueno, la empresa de ferrocarriles ya es ecuatoriana y ustedes se van a automantenerse. ¿Con cuánto? Con 2 reales de un sucre que ganen. O sea, con el 20% de lo que la empresa podía producir, ya sea transporte de carga, transporte de pasajeros y el famoso oleoducto, que solo había un oleoducto aquí en el Ecuador, el oleoducto Durán-Quito, ¿no es cierto? Que llevaban Querex, llevaban diésel y gasolina. En ese tiempo no había súper, nada por el estilo. Entonces, imagínense, era bastante plata, pero Velasco Ibarra dijo, no, ustedes, el 80% va a ser para mí y el 20% para ustedes. Ahí comienza el ferrocarril, ya no tenían para repuestos, ya no había mantenimiento, nada, y comenzó la guerra. Por eso es que dicen, Velasco Ibarra, el gran destructor del ferrocarril. Y esa anécdota, René, cuando Velasco Ibarra lo había contactado a su papá, ¿se acuerda? Esa me parece muy buena. Sí. Bueno, le cuento, y yo sí les he contado a mis compañeros, que mi padre, con todo orgullo, le puedo decir que fue 4 veces gerente de la empresa de ferrocarriles, la única persona que llegó a ser 4 veces gerente, a veces por horitas, a veces por días, a veces por semanas, pero llegó a ser 4 veces gerente. Y bueno, y una de las anécdotas es que nosotros estábamos en Riobamba en las fiestas de carnaval por el año 1972. Ustedes deben saber lo que pasó en el año 1972. Derroca Guillermo Rodríguez Lara a Velasco Ibarra. Velasco Ibarra le llama a mi papá. Como mi papá le conocían como Chivo Paredes, dice, Chivo, tienes que hacerte cargo de la empresa de ferrocarriles, ahora mismo. Chuta, mi papá, yo le veo que se pone pálido, pues chuta. Dice, mijo, vámonos. Yo tenía recién 14 años. Así, 14 años sin licencia, sin nada, regresa a Quito. Cuando regresa a Quito el día martes, porque era martes de carnaval, él directamente el martes se va a la oficina y ya estaba posesionado un militar ahí. Y, o sea, de una ya estaban los militares, ya estaba militarizado la empresa de ferrocarriles.
Y esto sucedió, mire, cuántos años, desde el 72 hasta el 79, cuando yo ya ingresé y ya era el triunvirato, ya regresamos otra vez a la democracia, ahí es cuando yo entré a trabajar en la empresa de ferrocarriles, pero todavía seguía un militar ahí, me acuerdo, el coronel Bolívar Guerrero Celi, chuta, un tipo bien, trabajar con un militar, sí que le juro no quisiera nunca. Buena anécdota. No sé si la abogada tendrá una anécdota del tema que quiera compartir con nosotros, porque este es un conversatorio, bueno, para recordar, no nos olvidemos vivir precisamente en el Centro de Turismo y Emprendimiento de Radio Ecos. Estamos hablando del ferrocarril, abogada. Sí, muchas gracias. Me llamó mucho la atención sobre lo que eran las señales, como decían nosotros, las señales de humo, que me llamó demasiado la atención, y de verdad, esto es traer al recuerdo, traer a nuestras memorias sus vivencias que han habido como ferrocarriles, de las historias, y ahorita que usted habla de las personas que han fallecido, fue accidentes fortuitos, no fueron accidentes ocasionados, fue en una época. Y al parecer escuché algo de mis antepasados, me vino eso también a la memoria, donde decía la nariz del diablo, que cruzaba el tren, que el tren bajaba, que el tren venía y tocaba en la nariz del diablo. Hasta el día de hoy tengo el gusto y el placer de la nariz del diablo, porque ustedes son las personas que realmente esa historia yo la quisiera saber. Perfecto. René, por favor. Bueno, sí, la nariz del diablo se convirtió en ícono a nivel mundial. Por eso, y es el diablo por la construcción de la nariz, es que lo llaman el ferrocarril más difícil del mundo. ¿Por qué? Porque cuando construyeron el ferrocarril, se encontraron con una gran roca del tamaño que no tenían por dónde más subir. Entonces, es ahí cuando esto lo hizo de Archer Harman, que fue constructor, él fue el constructor del diablo, y llegó hasta la UCI, y fue en el año 1902 que llegó en la UCI. Y bueno, pues sí, cuento sobre los accidentes, le podría decir que la empresa nunca tuvo responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque existía un derecho de vía. El derecho de vía significa de la vía que era 7 metros desiertos a otro lado, era dueño del ferrocarril, todo. Lo que pasaba de eso no había responsabilidad. Por eso es que también puede decir que los autoferros mataban borrachos, todo lo que se asomaba, no paraban. Y si un borracho, como dice don Bolívar, se cruzaba por la responsabilidad de la empresa. Inclusive, yo me recuerdo cuando mi papi estaba de secretario y fue un señor a reclamar que la camioneta le han dañado el tren porque lo había tapado. El señor salió pagando porque se había rayado. Así es, sí, ¿no? Ojalá está hecho de algo su pregunta. Sí, muchas gracias. Y también que es el estacionamiento de la UCI. Yo me fui a la UCI y me encantó la parte que tiene todo lo que es la historia, lo que es, tiene hasta reliquia, tienen para el tren que está ahí estacionado, que no está funcionando, pero es para los turistas que están en el canto a la UCI. Ahí. Sí, bueno, le cuento, y esto no sé si él diga, a la UCI va a sacar el tren ya el 17 de este mapa hasta... No, eso es primicia, un aplauso, ¿ah? Esto lo digo con toda certeza porque no sé, Freddy. Ingeniero Jaime Páez Montes, estatuto provincial del Ministerio de Obras Públicas, allá en el Chimbrazo, y él me lo dijo. Entonces, le cuento que sí, el puente que se fue algún rato en la parte de Huigra, lo rehabilitaron, sí, prácticamente le digo, Chan, difícil que lo recubren, porque eso sí está ya tremendo, todos van a hacer una variante para no pasar por Chanchán, o sea, Chanchán no es que dejaría de ser ferroviario, pero no pasa por Chanchán. Y bueno, pues es una gran alegría que ya en el Chimborazo se mueva, aunque le cuento, o sea, yo no entro en política, pero hay muchos detractores, todos dicen que el ferrocarril tiene que moverse de una vez ya desde Quito hasta... Todos aspiramos eso, pero no es mejor que darles la alegría antes de que se mueva del tren otra vez. Y en cuanto a la UCI, pues sí, le cuento, en la UCI tengo entendido que lo único que pide el gobierno es que la UCI tenga un centro para el mantenimiento de las rutas. Lamentablemente en la UCI no hay, solo está el estadio. Pero si nosotros recordamos, en Pichí, que es el estadio de Sibambe abajo, ahí había la ruta Sibambe-Cuenca, y apenas a unos números había el taller de reparación de la Sibambe-Cuenca, que eso es lo que están queriendo dar para que ahí se haga mantenimiento de los trenes. Entonces, todo está como si ya hay una parte sí que se llama, no sé, desde Carolina hasta la UCI, perdón, de Tixán hasta la UCI, sí, ahí había el puente de Chucos, había algunos lados, sí, y eso va a ser la parte más difícil del ferrocarril en ese tiempo. Vamos a ver, yo creo que sí lo van a arreglar. Perfecto, ya hemos dado una inicio y eso es muy bueno porque estamos muy cercanos aquí de Naranjito. Quiero hacer un recordatorio
lo que hemos viajado en tren, siempre es típico que el tren se estacione y echamos nosotros en comprar algo, ¿verdad? En Cibambe, conversado con René, lo típico era la venta de hornado de lechón. ¿Sí? En Cibambe. En Chanchán era típico los helados de coco. En Huigra tenemos una botella del arroz con huevo en hoja, ¿verdad? Sí. Por favor, ¿por qué? Bueno, yo no soy dueño, yo quisiera que Dadas las condiciones que yo soy huigreño, mis padres, mis hermanos, dando gracias al movimiento, a la economía del tren, los padres nos educaron a nosotros. Del fruto que se venía ahí en la estación de Huigra, en el encuentro del tren de la sierra y de la costa. ¿Qué pasa? Que es el tren que venía a tierra, venía un poco retrasado. Y daban 30 minutos para el almuerzo, para los dos trenes, pero el tren un poco retrasado, acortaban el tiempo. Entonces el embajador le da prioridad al tren para que saliera más rápido. ¿Qué pasa a la gente? Los de gallina vendían arroz a huevo, arroz económico, que era ya un sucre ese tiempo. Se llevaban los pasajeros, los que avanzaban, a ver, le cogían aunque no le pagaran. Y muchos jóvenes al brinco se botaban de los trenes. Entonces las personas, las mamás ya cansadas, iban perdiendo los platos que se les llevaban, deciden hacer el plato típico que llamamos comúnmente en una hoja de col. Ahí tenemos la hoja de col. Es un arroz con carne, huevo frito, un pedazo maduro y tallarines. Eso ha quedado como un historia típico de Huigra, arroz con huevo en hoja de col. Eso es lo que se lleva a esa gata. Perfecto. Mira, ¿compartir una anécdota con nosotros, por favor? Sí, es algo grande y grato recordar justamente el que le habla, mi finada madre. Ella justamente era comerciante en el pueblito de Huigra, que más conocido a nivel del Ecuador como Ternavera. Justamente mi difunta madre preparaba queso pelado con huevo en hojita de col, el caldo de gallina, preparaban la fritada, preparaban ese juguito que llamaban el jugo de naranjilla y guayaba. Decían, un jugo de naranjilla y guayaba, un jugo. Sí. Por ello, justamente, con el compañero Zulca, era un cruce que el tren que venía de la costa, el tren que venía de la sierra, justamente estacionaban ahí, y era un gran comercio que había ahí en el pueblo, más conocido como Eterna Primavera. Esta humilde persona justamente tiene una pequeña anécdota. Cuando yo unos 5 años, siempre escuchaba pasar el tren y lo nuestro era salir a la carrera a ver el tren, y en eso había una tablita que uno ponía el pie y quedaba, por decir, a unos 5 metros de línea férrea. Pero no sé qué pasó con esta muy humilde persona que se cruzó. Cuando se dio cuenta, sintió el golpe en la frente. Todavía tengo el recuerdo. En ese entonces, por ejemplo, no había doctores, no había nada, había solamente una farmacia ahí, y ese dueño de la farmacia era mi padrino. Entonces, como no había quien me cubre, lo que hizo mi padrino, cogí como un saquillo, coserlo. Cuando ya me desperté, adolorido nada más, pero ese es el gran recuerdo justamente que esta humilde persona tiene. El otro recuerdo, perdón un ratito, es que en Huigra, en Chanchán, justamente, mi padre era ferroviario y él era el sobrestante de ahí, y nosotros teníamos que cargar el agua casi a un medio kilómetro, y se cargaba con 2 pavos con un palito, y los baldes iban en el medio y 2 personas iban en el hombro. En eso, mi hermana y mi hermano cargando el agua, con eso no se da bien el tren, y en pleno puente le coge el tren. Mi hermano va a salir porque él iba adelante con él, y mi hermana no va a salir, pero cuando yo ya escucho los gritos, voy abajo del puente a ver qué pasó con mi hermana, y me decían que no me preocupara, que ya le están sacando. Le había quedado casi como a medio metro justamente
de donde funcionaba los calderos del tren, de la máquina. Y también se salva. Y un pequeño rasmellón solamente en la parte de espalda. Son anécdotas. Okay. Sí, eso muy ha sido justamente conversar eso. ¿Por qué? La otra anécdota, mi señor padre también era, antes de que sea sobrestante, él fue banderero. Ustedes no sé si se recuerdan. El banderero era un aspirante a sobrestante, pero el trabajo de él era salir en los inviernos, todo invierno salía con una linterna que justamente funcionaba en ese entonces solamente a Kerix. Ya. Perdón, entonces mi señor padre justamente había un hermano mayor a mí que ya es fallecido, fue ferroviario jubilado. Él le acompañaba, iban con una linterna de estas y cruzaban por el túnel de Chanchán. Había un túnel de Chanchán, revisando para que no haya daños de eslaves y en eso para que el libre tránsito de las máquinas que venían puedan recorrer sin ningún compromiso. Entonces ese era el trabajo de mi señor padre como banderero, y cuando ya había eso justamente iban a la estación y hablaba, y para ellos funcionaba justamente esos teléfonos. Entonces llamaban, en tal sector hay un derrumbe, por favor, nos toca trabajar, pero no avancen. Muchas gracias. Perfecto, miren ustedes qué anécdota. Este es un conversatorio donde estamos conociendo de todo un poco. Quiero indicarles de esos lugarcitos donde nosotros degustábamos de esa exquisita gastronomía. Ya estuvimos hablando en Huigra del arroz con huevo en una hoja de col, era acompañado con madurito y tallarín. Perfecto. En Naranja Pata tengo yo que ahí se servían la mandarina hedionda, así se la llamaba. Y el puro también, por favor, no nos olvidemos de eso. El puro en Naranja Pata, así es que pila. En Bucay tenemos ahí el guanchiche, el chalaco, acompañado con yuca. Eso era, exacto, lo típico. En Naranjito, el jugo de coco. Eso sí. El jugo de coco en esos tiempos. Y en Venecia, el tren ya circulaba despacio para que las personas puedan coger las ciruelas. Iban disfrutando, ¿verdad? Claro, sí. O sea, uno recuerda cuando niño. Bueno, yo tengo el agrado de decir que viajaba prácticamente gratis en el ferrocarril. Y mi abuela que vivía en Durán, en la casa que hoy actualmente estoy viviendo, estaba frente a la línea y teníamos prioridad para que nos dejen ahí frente a la casa. Imagínense, era un halago. ¿Y para qué? Como usted dice, disfrutábamos de todo lo que se veía en el ferrocarril, porque algo que sí le puedo decir es que no era buen ferroviario aquel que no tenía ahijados en casi todas las estaciones, y así era mi papá. Puta. En todas las estaciones, uy, que está el hijo de don Víctor, dice que sí, oiga, yo me acuerdo que tenía un ahijado en Palmira. Yo estaba cansado en Palmira, oiga, ya era una polvareda, porque ahora ya no, pero era una polvareda, cerraban todas las ventanas, porque ahí es un desierto, y todo se levantaba con el polvo, y con el paso del tren no se veía nada. Pero llegábamos a Palmira, paraba el tren ahí, y salían las señoras en un balde, vendían el choclo con habas y el queso. Entonces nos daban unos platos inmensos, nosotros no éramos buenos para las habas. Y así eran los viajes, o sea, en todo lado habían cantidad de cosas que se vendían y era típico. Eso es lo que yo algún rato quisiera ver si hacemos, por ejemplo, un evento de estos y vender todas las cosas típicas que se vendían en todas las estaciones. Sería maravilloso recordarlo, ¿sí? Aquí en Milagro, Las Piñas, más allácito, como le decía en Yaguachi, se subía un señor que decía, queyes, vendía los queyes y andaba con una poma con leche, no sé si usted se recuerda. Vendían los queyes con la leche, y eso nadie lo recuerda, o sea, son ya anécdotas, son cosas que se vivían del ferrocarril.
y se han perdido porque se murió la gente, no sé qué pasó, pero esas tradiciones no siguieron. Y eso debería ser, o sea, hay muchas cosas maravillosas, puertos maravillosos. Y una cuestión, por ejemplo, ¿cómo hacían ustedes? Ya sus esposas ya sabían que ustedes iban al trabajo, pero ¿cómo se reportaban? ¿Utilizaban también la radio para decirles, ya voy en camino? ¿Cómo hacían en ese momento? Cuéntanos. Nosotros cuando salíamos de viaje, había una persona encargada de ir a notificar a la casa, se llamaba el llamador. Hugo Alcocer, el número 1, 6 de 20 sales, a golpearnos la puerta y que le conteste. Entonces una vez salíamos, pues mi señora ya sabía que tenía que avanzar a Quito y al siguiente día regresar. Algo me recuerdo de aquí, de Naranjito, que aquí había el carro de bomba y íbamos a jugar boli en la esquina de Norton. Ahí había un señor que hacía panela. 6 personas iban de aquí, de Naranjito. Recuerdo Lucho Reynoso, Macho Nibico, Manuel Andrade, alguien se me escapa. Llegamos allá, jugábamos boli y tomábamos del guarapo. ¿Y qué hacíamos? Yo no. ¿Qué hacían ellos? Bombear. El carro de mano, bombearle, decían para sacar físico, para que les baje el colesterol. buena anécdota. Otra cosita, una vez había un accidente entre un autoferro y un camión con indígenas. Hay como 7 o 8 muertos. Sale en el comercio de Quito. Accidente ferroviario con un camión. 7 indios muertos. La ventaja es que son indios. Sí, Bueno. oye, usted hizo una pregunta muy clave y esto entra a otro proceso. Como decía, cómo nos comunicábamos entre las familias de estación en estación. Había el famoso telégrafo. Usted se acercaba a una estación y decía, quiero mandar un telegrama a la señora tal que vive en Bucay. Se conocía a todo el mundo. Entonces, usted mandaba un telégrafo y era... Y enseguida había no me acuerdo cómo se llamaba la persona, pero llegaba a la casa... Mensajero. El mensajero, claro, llevaba a la casa y le entregaban el telegrama y decía todo. Ya, eso es una tradición que existió hasta cuando llegaron el teléfono, los celulares y ya se desapareció. No sé si usted vio los telegramas que pusimos en las... O sea, es algo que poco sobrevive de eso, pero era bonito porque le cuento a criterio propio, mi primera enamorada, que se puede decir, yo tendría unos 16 años, era de Guamote, yo vivía en Quito, y le mandaba con un amigo de mi papá que era motorista, compañero de ese chamaco Ortega o señor Obregón, les mandaba yo mi cartita, chuta, entréguele, y el señor tenía como decían, este joven es hijo de mi jefe, le paraban en la casa, se bajaba el mismo motorista a dejarle la cartita, y así era el regreso, ella me escribía el regreso. Así es la vida, oiga, todo era por telegrama, por cartas, así. Ahora, lamentablemente, bueno, no digo lamentablemente, sino que hemos acortado tanta distancia con el celular, que usted se comunica a todo el mundo. Lo que antes era simplemente tenía que mandar una carta, mandar por el correo, venían las famosas estampillas que era el impuesto que usted pagaba, todo eso desapareció. Y a la final, si no hubiese desaparecido todo eso de las estampillas, hubiese sido un ingreso muy grande para el Ecuador con tanto extranjero, con tanta gente que ha salido de nuestro país para comunicarse todo, pero no hay cómo ya. Sí, perfecto. Abogado Jimmy, usted se viajaba en tren, ¿verdad? Por favor, cuéntenos esa anécdota para compartir. Como reyes. Yo viajaba como niño. En estación del tren, allá en el Tanque Rojo. El Tanque Rojo era donde los trenes se abastecían de agua. Entonces, mi trayecto, porque soy un niño travieso, me iba en el tren hacia Puerto Bolívar. Pero de enganche, porque en la parte de arriba, no se había visto, uno viajaba en la parte de arriba los pasajeros. Entonces yo era un niño que viajaba amante al ferrocarril. Ustedes hablan de una cosa tan bonita, pero nosotros los niños en Machala, antes no había tantos juguetes electrónicos ni nada. Cuando pasaba el tren, cogían las tapillas de las colas
y como pasaba la máquina, quedaba lista la tapilla de la cola y hacíamos esa cosita como El zumbambico. el zumbambico, oiga. Y nosotros los niños de la escuela Luis Amado Ugarte hacíamos eso, y era una gran alegría entre los niños hacer eso. Al pitar el tren, todos los niños colocaban ahí y toditos hacíamos eso, oiga. Es algo lindo, ¿no? Algo que me recuerda, ¿no? Pero cuando vino Rafael Correa nos invitó a los medios de comunicación y pude viajar en un tren moderno que es muy diferente a los trenes antiguos, con toda la comodidad. Me acuerdo cuando vino Correa aquí, llovió en Naranjito. Freddy, estaban botando las camisas que él cargaba. Y dice, alguien que quiera, yo les digo, todavía recuerdo, pero son cosas tan maravillosas, créame que ojalá que las autoridades recuerden de habilitar el tren, no solamente turístico, sino también al pueblo, porque el pueblo debe usar esta facilidad del turístico que costaba tanto dinero. Yo creo que esa fue la pérdida del tren. Y más aún, decirle, aunque disculparán lo que voy a decir, el ministro de Turismo, el señor Neil Holsten, oiga, no sé, vive en San Antonio, ¿cómo ha permitido que se hayan robado las líneas del tren, Freddy, aquí en Naranjito? ¿Cómo se ha permitido robar las líneas del tren? Algo tan difícil para los naranjiteños conseguir el tren. Hay que considerar que el 1 de abril del 2008 fue considerado como patrimonio nacional por decreto. Claro. Entonces, nosotros mismos culpables de ver que las autoridades hacen ojos ciegos de todas las cosas que se están llevando. O sea, aquí en Naranjito había la Balanza, había una estación del tren moderna, Freddy, que tuvieron que llevarse casi todo para que el doctor Rica Suárez haya tomado la iniciativa de habilitar esa estación del tren. Eso me apena mucho. Hoy, gracias al alcalde de Milagro, recuperando también la estación del tren, algo terrible, porque hasta plantas estaban haciendo el Milagro. Unas plantas feísimas y destruyéndose el tren. Pero menos que han rescatado. Pero esto es escuchar a los jóvenes, oiga. Los jóvenes no tienen historia. Los jóvenes no se interesan muchas veces en esto tan lindo que ha traído acá, de conocer lo que hacen ustedes. Hay gente que se preocupa también de facilidades que a veces tienen ustedes de entrevistar. Y lo felicito a Freddy por traerlos acá, porque hoy es un 5 de octubre. Hoy cumplimos 50 años en expresión política, actualización, y yo creo que Naranjito no va a olvidar nunca el tren. Yo creo que Naranjito participa de esta historia, y cada naranjito que está escuchando Radio Eco llevar muy adentro esta entrevista, que algunos están escuchando, algunas que han relatado lo que tienen ustedes, y dirán, yo también participé de ese tren. Encantado, abogado, su testimonio. Muy apropiado, déjenme decir, porque miren cómo recordando, ¿verdad? Compañeros expositores, el tren, si no me equivoco, en su primera desaparición fue en el año 98, si no me equivoco. ¿Que desapareció el tren? No, el tren funcionó hasta el año 2002, que se hicieron las últimas pruebas. Esas pruebas se hicieron, ni siquiera pedido, sino que se hicieron con unos señores americanos que vieron, hicieron el último recorrido. De ahí es que sale la idea, porque ellos hablaban maravillas del ferrocarril, no se puede dejar perder que esto y el otro, y fue para que Rafael retome. Ya, ¿a dónde yo apunto? Me parece que fue el año 98, porque en ese tiempo creo que nos dio el fenómeno del niño, algo así que se tuvo que parar. Pero si es en el año 98 o en el año 2002, ya, cuando ya el tren dejó de funcionar, y obviamente ustedes siendo criados con el tren, ¿cómo ustedes siguen esa noticia? Hubo un bajón en turismo, obviamente en el comercio, pero de su sentir, ¿cómo lo vivieron en ese momento? Eso quisiera un comentario de cada uno de ustedes. Bueno, yo digo particularmente, y esto es muy particular, el economista Rafael Correa, cuando tomó la construcción del tren, considero que lo hizo de la mejor buena manera y voluntad, pues quería retomar como bisnieto de Eloy Alfaro, quería llamar algo de su tatarabuelo, o sea, o de su bisabuelo. Y fue esa la ilusión de él de ir y de reconstruir el tren. Lo hizo un tren muy moderno, un tren que, bueno, es decir, ya no usaron estos aparatitos, no era celular, todo era ya automatizado. Entonces desaparecieron lo que decía el señor, pues el banderero, los peones de vía, que da mantenimiento, desaparecieron todos ellos. Sin embargo, era un ferrocarril que ni siquiera se escuchaba tará, porque las líneas eran pegadas y era un solo recorrido. Ahora, ¿cuál fue el problema? Y eso es lo que analizamos todo. Para mi parecer,
fue la pésima administración que cogió el ferrocarril. En ese tiempo, Fabiola Arévalo, que era prácticamente la gerente del ferrocarriles, o sea, no tenía buenos asesores, y cogieron una operadora para que maneje el ferrocarril en todas las estaciones. Y el error de esta operadora fue no involucrar a la gente de los pueblos, emprendedores que iban con sus tortillas escolares, los apartaban a un lado y solo iban a los lugares que eran destinados y que les favorecía a ellos, porque tenían con hoteles, con restaurantes, con todo. Entonces se perdió por ahí. Y yo, como habitante de Durán, veía lastimosamente que leía el tren, que mis amigos tocaban ahí, un poco ustedes tocaban en el tren, habían artistas, todo, habían como 50 tripulantes y salía con 15, hasta 8 turistas. Sí. Entonces, ¿cómo no va a haber pérdida? Se les daba demasiado lujo para tan pocos tripulantes. Entonces, me imagino que retomar eso era difícil, ¿sí? Y es por eso, para terminarlo, y es por eso que nosotros ya en el 2020 hicimos la travesía más grande del mundo, no sé si ustedes lo conocen, el bicitren, lo hice yo. ¿Y qué es el bicitren? Adaptamos las bicicletas a la línea del tren, poniendo unas guías, y sobre la línea del tren venimos desde Quito hasta Durán. Pasamos por acá, por todo. Ya, protesta. Hoy, gracias a Dios, estamos nominados para un récord Guinness por haber hecho el recorrido más largo del mundo, pues esto también lo hicieron en Argentina, recorrieron 150 kilómetros, nosotros recorrimos 680 kilómetros porque ya lo hicimos de Salinas de Ibarra hasta Otavalo. Entonces, fue algo maravilloso, viendo cómo la gente salía, nos reclamaba, nos aplaudía, pero nos reclamaban, decían, no, que el ferrocarril tiene que regresar. Y eso tenía toda la razón, porque como ya dijeron, Huigra siempre fue considerada una ciudad ferroviaria, ahora lamentablemente un pueblo fantasma donde la gente se está yendo. ¿Qué? Porque la base de su desarrollo era el ferrocarril. Naranjapata, usted vaya a ver, ya está sumido entre la maleza, no existe ya Naranjapata. Y estaciones que nunca se las hicieron caso, como por ejemplo, yo le cuento, Rafael Correa habilitó 18 de las 38 estaciones que habían. 20 estaciones quedaron al margen. Y en 3 estaciones, o sea, está bien, no haya hecho habían estaciones que si se las construyó es porque tenían su importancia. Y una de esas, yo le cuento, era la estación Vélez, que está entre Guamote y Palmira. Esa estación Vélez era el centro de acopio de todas las hortalizas y legumbres en las plataformas, y venían desde la sierra vendiendo como mercado ambulante todito, y vendían por aquí, vendían verduras. La gente en cambio iba en las plataformas, vendían pescado, frutas, papayas, naranjas, todo, y hasta la sierra. Eso era un mercado libre que daba a la economía popular, era muy barato y era el mismo. No eran ni emprendedores, sino eran el mismo que cultivaba, cogía el tren y venía vendiendo. O sea, esas cosas deberían regresar y poner más que todo un tren que esté a la altura de la gente, de la población ecuatoriana, un tren equitativo, un tren, no sé si ustedes se recuerdan, cuando uno se subía al mixto o al tren, a veces uno se sentaba y la señora que estaba al lado llevaba su borrego al lado, borrego debajo, ¿no? Esa era la economía popular, o sea, era el medio de transporte más barato que existía en el Ecuador y masivo. Hoy se habla de grandes proyectos, pero se habla y no se dice nada. O sea, necesitamos actitud del gobierno para que haga lo que tiene que hacer, porque lo que se está haciendo hoy, que gracias a Dios ya se ha habilitado un poco de la vía del norte, sí sabe que está recorriendo lo que es Ibarra Andrade Marín, se está haciendo, hay un recorrido, ahora se está habilitando en la provincia de Chimborazo, que quieren mover desde Riobamba hasta la Nariz del Diablo, y ojalá hasta Huigra, que se pueda hacer, sí, pero se necesita sí una rehabilitación integral, porque el Ecuador no es solo, como dicen, población, sino es todo, pero veamos qué pasa con el gobierno. Perfecto, también a mi estimado, ¿cómo viviste eso de la desaparición del tren? ¿Cómo lo viviste muy internamente? ¿Hubo nostalgia de parte suya como miembro del ferrocarril? El ferrocarril, para mí fue mucha pena, porque por ese intermedio yo me comunicaba con mi familia que vive en Guamote, me enviaban los productos, y cuando se acabó el ferrocarril tuve yo un inconveniente con la señora alcaldesa de Durán, María Mendita Narváez. Una madrugada, ella fue con 2 motos a sacar los rieles del ferrocarril.
lo que correspondía en el cementerio, el centro de la estación antigua. Entonces ella me supo decir, mira, Hugo, dice, ya tú no eres ferroviario, no te importa el ferrocarril, yo por aquí te voy a crear la mejor avenida de Durán. Y digo, no es por mí, es por todo el país, esto es un recuerdo, es una obra de Eloy Alfaro. No te preocupes, se acabó porque se acabó. Esa fue la decepción más grande que tuve del ferrocarril. Perfecto, listo. Entonces vamos a conversar con mi amigo. ¿Cómo vivió esa decepción? Me imagino que haber sido muy doloroso, pues, ¿no? Ya, vamos a hablar sobre la obra más grande del general Eloy Alfaro, obra que construyó en el año 1872. La reconstruyó nuevamente un genio, como es el señor Rafael Correa Delgado. Lo dejó en buenas manos y con el tren crucero al servicio de la comunidad. ¿Cuál fue el error? De haber entregado al Ministerio de Turismo, donde que para servicio perfectamente como turismo, para poder dar a conocer nuestro Ecuador dentro de sus paisajes, su economía, en todo. Pero en realidad también fue un fracaso. ¿Por qué razón? Porque el ecuatoriano, el de a pie, el Pichizaca, el Saquicela, el Yuquillay, el Puglia, no tenía dinero para poder utilizar ese tren. Era solamente para señoritos, para pelucones. Lo digo esto porque yo viví en carne propia. En el tren crucero nosotros recibíamos en Durán, gracias a una intervención de la licenciada Mayra Moscoso, que me pasaba la invitación cada mes, que hacían una casa abierta, donde que yo daba mis pequeños conocimientos sobre el ferrocarril. Ahí llegaban escuelas, colegios y hasta la universidad. A ver, lo que estamos haciendo hoy, ya lo hicimos antes allá. Pero desgraciadamente no surgió esto, porque fue decayendo poco a poco el ferrocarril, por el elevado costo del pasaje. Vamos a darle un ejemplo. De Durán a Yaguachi costaba $30. De Durán a Milagro costaba $45. Y el turista que venía viendo solamente los arrozales nomás, los platanales. No había otro centro de distracción. Poco a poco se fue cansando los gringos, los americanos, japoneses, y ya no tenían ese ingreso. Para el costo de aquí, para el pasaje de los ecuatorianos, no podíamos darnos el lujo de subirnos a un tren que era el costo muy elevado, razón por la cual eso fue decayendo poco a poco, se fueron quedando sin turistas, que por último ya el ingreso de los pasajes de los nuestros, de los ecuatorianos, ya no cubría ni el valor del diésel, ni el valor para pagar a su personal. De ahí que viene la decadencia. Lo que digo yo siempre, lo que un grande, uno de Montecristi, el general Eloy Alfaro, lo construyó, el economista Rafael Delgado lo reconstruyó, pero vino un tercer presidente con poco cerebro, que en vez de mantenerle, lo que hizo, como al estilo Juan Montalvo, de un plumazo, lo liquidó. Esa gente, ¿qué es lo que hace cuando no tiene la voluntad necesaria de ponerle, que sea mantener, aunque le siga progresando, pero mantenerle a como dé lugar? Cuando uno tiene sentido común, sentido de voluntad, cuando se siente sangre ferroviaria, no como lo estamos haciendo nosotros aquí, sin afán de lucro, sino por servicio, porque tenemos, como dicen los futbolistas, por amor a la camiseta. Nosotros lo hacemos por amor al uniforme. Por eso hoy me he puesto este uniforme simbolizando al ferroviario ecuatoriano. Muchas veces nosotros aquí con mi compañero Hugo Alcocer, el compañero René Paredes, y nuestro asistente que siempre nos acompaña, hacemos esta labor. ¿Con el fin de qué? De darnos a conocer que todavía vemos ferroviarios, que necesitamos la columna vertebral de nuestro país. Porque esa fue la fuente de inspiración, fuente de comercio, fuente de economía. Hoy estamos abandonados, como dijo ahí compañero, hay pueblos fantasmas. Lo que antes fue pueblos que iban progresando poco a poco con el ingreso de los ferroviarios, de los ferrocarriles, hoy están desamparados. Parece esas películas del oeste, se ve las estaciones.
Yo quisiera hacer un llamado, tanto a las autoridades locales, seccionales, como las gubernamentales, que no se olviden del ferrocarril. Hay muchos cantones que han hecho caso omiso, no han dado importancia a lo que es el ferrocarril. En el caso aquí mismo, las autoridades han descuidado, como dijo el compañero René Paredes, se han llevado a la vista y paciencia los rieles. Una cosa inaudita, una cosa que no puede uno imaginarse, a la vista y paciencia de todos y sin que nadie haga nada. Aparte de las autoridades locales, quisiera que el pueblo, en este caso el pueblo de Naranjito, se levante con una sola voz y diga que aquí estamos nosotros. Esto dando gracias aquí, Freddy, que es un buen principio, para de aquí en lo posterior ir haciendo unos museos itinerarios, venir realizando el señor Paredes, que eso viene de juicio de todos los economistas en derechos del ferrocarril. El ingeniero Páez tiene una muy buena voluntad, él nos ha encaminado, nos ha llevado por el sendero del progreso. Hoy, gracias a Dios, tal vez por esos gestos de nobleza que él es asignado como director de obras públicas de Chachipazo. Ahorita está trabajando en el puente de Cali, se llama de Vigra. Ya lo está vendiendo en rieles para que pueda, no haber otras, pero lo vamos a mantener vivo al ferrocarril. Está la línea, ya no está abandonado en un desierto. Cada pueblo, cada cantón, cada provincia debe tener conciencia y tomar cartas en el asunto, para cada voz hacer un eco, un grito de esperanza, para que el ferrocarril renazca y siga surgiendo. Perfecto. Conversar un ratito con la abogada, presidenta de la Sociedad Obrera, que nos acompaña el día de hoy. Cuéntanos, ¿cómo se siente el escuchar a nuestros expositores de todo ese conocimiento que nos han nutrido, al mismo tiempo de esas anécdotas que nos visita, verdad? Sí, como dice, estamos volver a recordar nuestro pasado. Es decir, que ustedes nos trajeron a nuestra vivencia. A mí, experimente, tengo un recuerdo, yo vivo en la ciudad de La Sabucra, me hacía el tren cuando venía de la ciudad de agua. Y como había pocas casas, entonces siempre el tren tomaba agua y era como un ejemplo. Y era, ya venía el tren sonando, yo decía, el tren de las 10 de la mañana. Entonces, volví a recordar el tren y cuando llegaba el cantón Naranjito, se estacionaban en la línea del tren, las personas todas se ponían de ventas, llevaban así como se dijo, el harinato, el chancho, los gringos venían encima del tren, venían ellos encima del tren, haciendo sus temas, se bajaban y todo. Y me da una alegría verlos a ustedes, mis estimados, que son el vivo ejemplo del ferrocarril. Quiere decir que usted está vestido como amama a su tren. Usted está con su gorrita, vestidos todos muy guapos, muy elegantes, representación digna que se merece el ferrocarril del Ecuador. Entonces, mi gran felicitaciones, mi gran agradecimiento hacia ustedes, porque ustedes todavía están trayendo la vivencia viva, y no nos vemos que algo pasaba en Huigra. Huigra tenía también una escuela o colegio de monjas. Internado. Sí, discúlpeme que yo me estoy hablando un poco de historia, yo no sé tanto de Huigra, pero que irme a la UCI, yo iba siempre por el carretero Piedrero. Entonces yo iba estacionándome en el carro, viendo las historias, porque a mí se me gusta. Pero Huigra es hermoso, y lastimosamente Huigra está quedando en el olvido por nuestras malas administraciones, por los malos entendidos, malos comentarios. Señor licenciado Lima, le agradezco de todo corazón, licenciada Karina Perrero, por haberme invitado y ha sido muy satisfactorio. Les agradezco de verdad. Me llevo mi gran alegría, me emocionado mucho de verlos tan bellos ustedes, están tan guapos. Discúlpenme que yo les diga así, pero verlos así vestidos es como que se trajeron de mi pasado, de mis amigos, escuchaban a mis tíos conversar, tengo una gran alegría de verlos así. Así que por favor, que su generación lo que ustedes han venido conservando. Quiere decir que no se pierda la historia del rey. Muchas gracias. René, por favor, un comentario con posición muy acertada. Muchísimas gracias por sus palabras, abogada. Y sí, usted ha dado en el clavo. Ya que estemos aquí es porque nosotros somos gestores de seguir con esta lucha por ver al ferrocarril ya cruzar otra vez desde la sierra hasta la costa. Muchos por ahí, por nuestras venas no corren sangre, corren trenes. Y es por eso que
muchos dicen, a mí realmente me dio un poco de pena cuando estuvimos en la feria en Milagro. Iban muchos estudiantes que ni siquiera conocían el Sucre. Yo llevé un poco de moneda, decían, ¿de qué país es eso? Le digo, esta es nuestra moneda, el Sucre. Y se asombraban. Imagínense, si se asombraban de la moneda, ¿cómo no se van a asombrar de que por qué se llama Milagro también tiene su identidad ferroviaria? No saben por qué, nunca vieron al tren cruzar, nunca vieron al tren pasar. Entonces, sí, nosotros con todo esto, como si hemos pensado que el ferrocarril fue la base para el desarrollo de muchos pueblos, que como vuelvo y repito, pueblos ahora que están olvidados, pueblos fantasmas, la idea es que arreglo, no solo como un legado, sino como una necesidad primordial para ahorrar costos y más que todo para que exista ese turismo nacional y extranjero que velan por este país como es realmente y que se lo ve de una forma diferente, le cuento. No es por carretera, en un carro viendo el paisaje, que ver por medio de un tren. Por un tren ve lo maravilloso que es el... Perfecto, muy bien. ¿Algo quiere acotar también, compañero? Sí, quiero recordar aquí pues de que los compañeros que estamos aquí presentes en el tiempo del expresidente Lenín Moreno, justamente al tener conocimiento que ya propiamente estaba por eliminar el ferrocarril, nosotros justamente nos dedicamos a recoger firmas en el Cantón Durán para justamente el reclamo que no desaparezca el ferrocarril. Pero ¿qué hace así también el queportismo de la mayoría ciudadana? También lo que recogimos creo fue máximo unas 800 firmas. Pero con gran mala suerte, cuando esas firmas se llevaron a Quito, no les atendieron a los señores que fueron para allá. Allá en la presidencia de la República le negaron. Y eso justamente es cuando no hay la unidad, de la concientización justamente de nosotros mismos, los ecuatorianos, al conocer que el ferrocarril justamente fue el gestor de lo que el movimiento que se daba a nivel del Ecuador. Una pequeña anécdota justamente también, que cuando el ferroviario sacaba sus vacaciones, que ustedes lo recuerdan, les daban gratis para la familia los pasajes. Entonces tenían la persona que vivía en cualquier parte de los cantones, viajaban a Quito en un tren de primera le daban y viajaba gratis a Quito. Y en eso tuve la suerte, la oportunidad yo de viajar. Y me recuerdo en el Cantón Guamote, justamente, cuando estacionaba el tren, había la gente que tenía su vaquita al lado de la línea y ahí exprimían la leche en un vasito y con espumita uno tomaba. Le vendían barato a 20 centavos el vasito. Y esa es una pequeña anécdota y gratos recuerdos que quedan. Tomar la leche de la teta de la vaca al estómago. Gracias. Muy buena anécdota. No se olviden que este programa es especial. Es precisamente en homenaje a los 52 años de cantonización de Naranjito. Quiero que me den una información. Ahorita, como a través de las redes sociales nos ven en todos lados, ¿qué es lo que tienen que hacer para que un cantón, una ciudad, quiera también contar con este museo itinerante? ¿Qué es lo que tienen que hacer, por favor? Bueno, yo en primer lugar, yo agradezco el interés de muchas personas y de muchas entidades que quieran conocer algo de la historia ferroviaria. Este museo, como le dije algún rato, es un legado familiar, pues mi abuelo, mi padre, mis hermanos, mis tíos, yo también fui ferroviario, y esto se ha ido recuperando poco a poco se ha ido compilando las cosas.
Y bueno, pues esto es solo, como dije, será un 5% o 10% máximo de lo que existe como recuerdos ferroviarios. Y para mí no hay ningún inconveniente, estimado Freddy. Simplemente escríbanos a nuestra página Memorias de Ferrocarril o a la mía, René Paredes Cupido Bar, que lo van a encontrar ahí en Facebook, y podemos establecer un contacto para exhibir estas cosas. Sí me gustaría, pues la lucha continúa y continuará de largo, como le dije, hasta ver al ferrocarril cruzar nuevamente. Perfecto, ya estamos casi despidiendo la transmisión. Así, por favor, tienen la palabra. Un llamado para el papá del señor alcalde, que por favor nos ayude en arreglar la estación. Sería un orgullo para nosotros como ferroviarios presentar todo nuestro museo en la estación de ferrocarril, así como lo hicimos en Milagro. Edison, te pido por favor, ayúdanos. Listo, perfecto. Como les decía, unas palabritas. Sí, por favor, encantadísimo. Claro que sí. No de las ferroviarias. Anteriormente, cuando el servicio activo estaba el personal, por ejemplo, yo vivo en Durán y nos mandaban a Quito a trabajar. Iba por 15 días, por 20 días, no sabíamos el retorno de acuerdo a las necesidades del servicio. Entonces, cuando ya nos mandaban a su lugar de origen, uno avisaba a su familia. Ese tiempo no había celulares, no había nada, era a través de telegramas. Era un telegrama que le ponían un papelito escrito y le pasaban por teléfono y le iban a dejar, el amanuense le iba a dejar en la casa. Entonces un amigo mío le pone un telegrama, le dice: mi hijita, ahora ya termino el día y mañana me voy, báñese, cámbiese, póngase bonito, perfumada, ya sabe para qué. El papel lo ha dejado así ahí, y viene el hijo y le mira: mami, dice, ¿y esto qué te puso mi papá? No, esto es otra cosa que está por aquí. Cuando él viene, le dice: mi hijo, dice, otra vez no pongas esos términos, dice, mi hijo ya vio. ¿Y qué va a decir? Ah, no te preocupes, en la próxima ya sé cómo te lo arreglo. Va el próximo mes para allá, y en el momento que ya regresa, entonces le ponen términos muy cortos. Le dice: hoy viajo, alista tuerca que va a Perno. El otro no se queda picado tampoco. Dice: yo también te acompaño, yo te voy a mandar un telegrama, dice, más simplificado. Y le pone: hoy viajo, para mis hijos prepara café y para mí prepara té. Bueno, ya estamos despidiendo la transmisión, como les decía. Quiero que cada uno de ustedes me diga cómo se han sentido aquí en Radio Eco Naranjito. Y de verdad, me siento muy, muy halagado. Vamos a pensar por la abogada, la presidenta de la Sociedad Obrera, por favor. Encantado. Gracias, licenciado. Bueno, me siento emocionada, la palabra correcta, estoy emocionada por haber estado en un momento con ustedes, haber participado con ustedes, su historia, lo último me encantó de la tuerca, muy explosivo, pero no importa. Sí, pero son las anécdotas que se vive el diario, y ustedes más que nosotros, que ustedes son personas que tienen más experiencia, más vivida. Entonces, licenciado, que no sea la primera vez. Continúe, licenciado, lo felicito. Eternamente agradecido a usted y a la licenciada Karina Perrero por la invitación, y a ustedes también por haberme permitido haber compartido un momento grato al lado de ustedes. Muchas gracias. ¿Listo, René? Freddy, de mi parte, muy agradecido por la invitación. Veo que 1 hora y media muy fructífera, porque de una u otra manera hemos llegado a la ciudadanía que desconocía lo que era el movimiento ferroviario. Y bueno, pues continuemos con esto, como dice la abogada, estamos prestos para colaborar, siempre y cuando sea por incluir un granito más de arena para este adelanto, por lo que al ferrocarril otra vez, cruzar por esas líneas. Perfecto, mi estimado. Antes de que me dé la palabrita, hace como unos 20 minutos teníamos ya más de 1000 reproducciones. Imagínense. Buenas, mi estimado, por favor. Estamos muy agradecidos por la invitación. Nos hemos sentido todos a gusto, ha sido conocer
lo que es el ferrocarril, parte del museo. A usted, Abadá, estamos eternamente agradecidos. Me gustó su forma de expresar el agradecimiento a nosotros. Y a usted, en especial, muchas gracias por la invitación. Estaremos cuando usted nos solicite. Bueno, Listo. Otra anécdota, me imagino, ¿no? De esas parecidas. la tengo otra antes de despedirme. Vamos. Al buen ferroviario se le conoce por dos razones. Una por su vestimenta. Le conocen en cualquier parte. Ese es ferroviario. Si yo salgo afuera, dice, él es ferroviario porque me ve que soy maquinista. Pero también le conocen en los hospitales. Eso me pasó a mí. El doctor me dice, me voy a atender con el médico. Me dice, usted tiene que hacer unos exámenes, váyase al laboratorio y me trae el resultado. Me voy al laboratorio, la enfermera viene, la aguja, me coge, me saca sangre. Entonces me dice, usted es ferroviario, dice, pero yo no estaba con ropa de ferroviario. ¿Usted es ferroviario? Digo, sí, ¿y por qué? Porque de aquí no sale sangre, sale petróleo, dice, de las venas. Bueno, también como ya última parte, un agradecimiento a la abogada, acá al licenciado, ingeniero, y a todos los compañeros que somos ya una familia, los cuatro que andamos como judíos errantes de parte en parte, haciendo labor, haciendo amistad y haciendo cultura, que esto va a seguir adelante. Lo que hoy ha pasado, que sea un preámbulo y unas puertas que se abra para que llegue esto a la alcaldía y se tome el interés de hacer un museo itinerante como lo hicimos en Milagro. Tal vez aquí el arquitecto Paredes puede ser un artífice intermediario para poder hacer una invitación. Nosotros estaremos prestos para cualquier invitación que nos haga, sea por parte de aquí o por parte de la alcaldía, para que esto no se muera, siga adelante, siga prosperando. Lo que ustedes acaban de ver, como dijo René, es una décima parte de lo que tiene. Tiene una cosa, una belleza para que coja. Es un salón bien amplio, bien grande. No sé si tal vez algún video ustedes vieron de Milagro, no han tenido la suerte. Es amplio. Entonces eso que se transmita, diga, hagamos como Milagro, o si Milagro hizo así, nosotros vamos a hacer mejor. Pero que se interese las autoridades. Nosotros estaremos gustosos, tomándome el atrevimiento de decir que acompañaremos aquí al arquitecto Paredes para traer esto. Nosotros tenemos un camión. Lo único que necesita es que nos den facilidad para transporte nada más y estamos aquí nosotros para lo que sea. Muchas gracias y buenas tardes. Perfecto, mi estimado. Primeramente, quiero felicitarle aquí a usted, licenciado, y a la radio, también a usted, abogada. Si así hubieran personajes justamente que abrieran el camino para así tener el conocimiento y darles a la ciudadanía esa visión, qué lindo fuera. ¿Por qué? Porque para nadie se puede decir que desaparezca el ferrocarril, sino que salga adelante, pero todo siempre con la unidad, se puede decir, con la unidad, con esa fuerza, con esa valentía, y felicitaciones de nuevo. Perfecto, muchas gracias, ya nos estamos despidiendo. Abogada, muchas gracias por su amabilidad, por su presencia. Compañeros, todos ustedes, en verdad, muy, pero muy agradecido. Hemos aprendido mucho de ustedes, tenemos anécdotas, esas vivencias espectaculares. Así es que nos estamos despidiendo. Nos vemos el próximo día sábado, si así Dios lo permite. Disfrutemos de la fiesta sana, porque los buenos siempre somos más. Vamos con el himno, una canción de Najito. Por favor, a celebrar estos 50 años de ustedes, muy agradecidos, eternamente agradecidos. Y uno en el turismo va haciendo muchas amistades. Y hoy contamos con muy buenos amigos. Se cuidan, saludos a todos. Chao.